Importancia biomédica de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La creación de ATP se da en las mitocondrias, las cuales se denominan los centrales de energía de la célula. Esta se da por medio de la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria es el proceso por el cual se emplean los productos del ciclo de Krebs, la nicotinamina adenina dinucleótido y el flavin adenin dinucleótido, los cuales van a ser liberados poco a poco a lo largo de esta, la cual tiene lugar en las crestas y la membrana mitocondrial interna. Los pacientes muestran diversas enfermedades relacionadas a estos ciclos incompatibles con la vida, como la miopatía, la encefalopatía y la acidosis láctica. Ahora vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa. Lo primero que vamos a mencionar es de que esta se va a dar dentro de la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que en la membrana interna de la mitocondria vamos a encontrar complejos y una enzima muy importante para la fosforilación oxidativa que se conoce como ATP sintasa. Recordemos también que luego de la glucólisis, de la conversión de acetilcoenzima A y del ciclo de Krebs, la glucosa dentro de otros productos nos va a dar NADH y FADH2. Estas dos moléculas se van a oxidar para formar NAD+ y FAD+, y los electrones resultantes o provenientes de ellas se van a incorporar a los complejos que están en la membrana mitocondrial interna para bombear hidrógenos a el espacio intermembranoso de la mitocondria. Comenzando por el NADH, los electrones van a ingresar al complejo 1, luego al complejo 3 y luego al complejo 4. En cada uno de ellos se van a bombear 2 iones de hidrógeno al espacio intermembranoso. En el caso del FADH2, los electrones van a incorporarse al complejo 2, luego al complejo 3 y luego al complejo 4. En el complejo 3 y 4 se van a bombear 2 iones de hidrógeno al espacio intermembranoso, mientras que en el complejo 2 no se va a bombear nada. El objetivo de todo esto es lograr un gradiente de concentración, es decir, que en el espacio intermembranoso de la mitocondria hayan más moléculas o más iones de hidrógeno que en la matriz mitocondrial. Y no solo un gradiente de concentración, sino que también un desequilibrio en el pH, ya que al haber más iones de hidrógeno va a haber, o este lado va a ser más ácido que en la matriz. Y aquí va a entrar en acción esta enzima, que se conoce como ATP sintasa. Y esta enzima lo que va a hacer es de que va a aprovechar el gradiente de concentración creado por el transporte de electrones para almacenar esa energía en forma de gradiente y la almacenará en forma de ATP. Y lo hará introduciendo a la molécula de ATP una molécula de fosfato y así producir ATP. Por lo tanto, una molécula de NADH nos va a producir 3 moléculas de ATP y una molécula de FADH2 nos va a dar 2 moléculas de ATP, ya que cada 2 moléculas o cada 2 iones de hidrógeno que pasan por la ATP sintasa van a formar un ATP y así se da la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria se da en la membrana interna mitocondrial, en la cual los electrones fluyen por la cadena respiratoria a través de un intervalo redox. El complejo 1 tiene enzimas oxidorreductasas, las cuales transfieren electrones de NADH a la coenzima ubiquinona y contienen proteínas con agregados de hierro y azufre y una flavoproteína que oxida el NADH. El complejo 2 tiene enzimas reductasas, las cuales transfieren electrones del succinato, el cual es oxidado para producir fumarato a flavina adenina dinucleótido. Complejo 3. Enzimas oxidorreductasas, las cuales los electrones se pasan desde el ubiquinol hacia el citocromo C. El complejo 4 tiene enzimas oxidasas, que oxidan el citocromo C reducido con la reducción acompañada de oxígeno hacia 2 moléculas de agua. El complejo 5 es como un motor rotatorio para formar ATP, el cual consume energía de la concentración de hidrógeno y los protones fluyen hacia el interior a favor del gradiente electroquímico. Los inhibidores y desacopladores son sustancias que interfieren en la cadena respiratoria de distinta forma.
Un inhibidor es una sustancia que actúa sobre un complejo, interfiriendo en la función de este, debido a que va a detener el paso de electrones en la cadena respiratoria. Ejemplos de este es el amobarbital, inhibiendo el complejo 1. El malonato es un inhibidor competitivo del complejo 2. La antimicina A y el dimercaprol inhiben la cadena respiratoria en el complejo 3. Los venenos clásicos como el monóxido de carbono y el cianuro inhiben el complejo 4, suspendiendo por completo la respiración, y el antibiótico levomicina bloquea por completo la oxidación y fosforilación al bloquear el flujo de protones por medio de la ATP sintasa. Los desacopladores son sustancias que disipan el gradiente electroquímico porque facilitan la entrada de protones a la matriz, por lo que va a ocurrir el transporte de electrones pero no la fosforilación oxidativa. Estos compuestos son tóxicos, por lo que la respiración se volverá incontrolada. Ejemplos de ellos son el 2,4-dinitrofenol y la termogenina. La mayor parte de las células y los organismos tienen en común una serie de vías metabólicas centrales que sirven para la síntesis, la degradación y conversión de metabolitos, importantes así como para la conversión de energía, todo lo cual se denomina metabolismo intermediario. Descripción de las vías para el catabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas de dieta. Todas las vías producen acetilcoenzima A, que al oxidarse en el ciclo del ácido cítrico genera en última instancia ATP en el proceso de la fosforilación oxidativa. Como podemos ver en este gráfico, se muestran los diferentes niveles del metabolismo intermediario. La naturaleza de la dieta determina el patrón básico del metabolismo. Es necesario procesar los productos de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas de la dieta. Se trata sobre todo de glucosa, ácidos grasos y glicerol y aminoácidos respectivamente. Todos se metabolizan a un producto común, acetilcoenzima A.